Hola, muy buenos amigos, bienvenidos a este programa de Ven, Sígueme en Pareja. Con Luz María Rodríguez. Y con Salvador Vázquez. Bueno, pues estamos aquí en un programa más y yo estoy muy encantada por este programa. Me gustó mucho el poder estudiar estas secciones, Doctrina y Convenios 98 a 101. El título del programa es Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Y en esta época, Salvador, también es difícil el poder sentirnos tranquilos ante tantas adversidades o situaciones, ¿no?, que afrontamos el día a día. Sí, vivimos en una época complicada, una época aciaga para muchos de nosotros, en los que hemos enfermado o quizás hemos perdido a alguien en el camino. Sí, pareciera que estamos viviendo otro tipo de año, otra manera de vivir, donde hay quienes están en enfermedades o que hemos perdido seres queridos, ¿no? Entonces, Luz, en este programa vamos a analizar y a estudiar cómo es que los santos de esta época que estamos analizando, alrededor de 1833, tuvieron una época muy complicada por las situaciones que se dieron en el estado de Missouri, en el condado de Jackson. Y al igual que nosotros, ¿no? Afrontaron aflicciones, adversidades, dolores, situaciones que no les parecían justas, ¿no? Pero ante todo ello pudieron, pues, sobrellevarlas y salir, ¿no?, victoriosos de ello. Luz, una de las personas que nos ven Uh-huh. y que ahora está pasando eh, por una situación, ¿cómo? De adversidad, digámoslo. Sí, de adversidad. Sí, su Uh-huh. esposo Ricardo, compañero mío de la misión o amigo mío de la misión, eh, va a entrar o entró a operación para cuando se vea este video para un trasplante de córneas. Okay. Entonces ella decía en una publicación, la esposa de él se llama Betel, publicando si podíamos orar por ellos. Entonces ella, como muchos, es un ejemplo de cómo tenemos circunstancias personales cada quien en las que tenemos dificultades y algunas de estas muy serias. Sí, pero ¿sabes qué me encanta, Salvador? Esta parte donde podemos reconocer el poder de la oración y este poder de hacerlo válido ante el Padre, uniéndonos todos por el bienestar de una persona, y de esta manera también te fortalece en la adversidad que estés viviendo, ¿no? Ya sea enfermedad económica o situaciones a veces a lo mejor terremotos o algo que nos está dañando, ¿no? Nuestra situación de vida, y creo que es lo que nos ayuda, el poder orar por ellos. Muy bien, pues estamos en oración con ustedes, Betel, y estamos en oración por todos los santos que hoy están teniendo dificultades. Luz, dicho esto, ¿comenzamos el programa? ¿Comenzamos? Este segmento lo hemos titulado Obrarán justamente para vuestro bien. Y pues bueno, cuando tenemos aflicciones, situaciones adversas, difícilmente podemos llegar a ver esta parte que obrarán para nuestro bien. En esta época tenemos situaciones difíciles que estamos viviendo, pero los santos, Salvador, en aquella época también vivían cosas difíciles, ¿no? ¿Qué sucedía como para que el Señor les diga, obrarán para vuestro bien? Durante muchas semanas hemos estado hablando en estos programas y hemos estudiado a lo largo de Ven Sígueme que uno de los propósitos de los santos era establecer Sion. Y recordemos, ¿no? Desde que salieron de Nueva York, el Señor les hizo la promesa de que iban a un lugar donde iba a fluir leche y miel, ¿sí? Una parada temporal era Kirtland y después se crea Sion, y José Smith fue hasta Sion, al condado de Jackson, en el estado de Missouri. Fue hasta ese lugar y se dedicó un lugar para el templo y se mandaron los planos de la ciudad y todo. Entonces hemos hablado de cómo muchos santos empezaron a llegar a ese lugar. Y dijimos también en la serie de programas que hemos tenido de que para ir a Sion tenía que ser por revelación. Y José recibía la revelación y los santos iban con una carta del obispo. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. Iba una autorización para llegar a vivir a Sion y poder vivir la ley de consagración, una ley celestial donde los santos
entregaban de sus bienes y recibían de acuerdo con sus necesidades una heredad, así era como se conocía. Entonces, llegaron unos de esa forma y otros dijimos también que llegaron un poquito de una forma más desordenada, ¿sí? Porque no traían la autorización y eso metió en problemas al obispo de Wallpatrish porque había que administrar la ciudad y dónde se iban a asentar los santos. El punto es que fueron llegando en cantidades interesantes. Para cuando ellos, los santos, llegan a Jackson, en ese lugar ya había residentes. Entonces, Jackson era el Wild Wild West, era el viejo oeste, ¿sí? Y era la gente más ruda de lo que eran en los lugares más poblados, por ejemplo, Nueva York, ¿sí? Entonces, era gente más ruda, con menos educación, y cuando empiezan a llegar los santos, y esto lo leí de un historiador, dijo, empezaron a ver a los santos como fanáticos religiosos, ¿sí? Okay. Y ya empiezan a llegar en número. Los que ya estaban aquí, entonces los empiezan a ver de que, ¿sí? Oye, empiezan a ser más que nosotros. Y recordemos que las elecciones son democráticas, claro. Entonces ellos van a poner los gobernantes. Sí, pareciera que van a adueñarse, ¿no? Exacto, ese punto, ¿no? Jugando un poquito al papel de ellos, empatizando con ellos es, al rato nos van a gobernar ellos, sí. al rato ellos van a mandar aquí, entonces, ¿qué hacemos? Porque cada vez son más y tienen unas ideas muy extrañas, ¿sí? Que un profeta, que las planchas que los dirigen, entonces todo este tipo de cosas, en otros capítulos hemos hablado aquí también de que William W. Phelps, el impresor de la iglesia, publicó o hizo unas publicaciones concernientes o que daban a entender que los santos o los mormones, como se nos conocía en la época, no estábamos de acuerdo con la esclavitud. Y estamos hablando del sur de los Estados Unidos, donde era la mata de la esclavitud, ¿sí? Sí. Entonces, Luz, este tipo de cosas y las cuestiones económicas también, porque no había suficiente trabajo para todos, empezaron a crear una animadversión entre los residentes de Jackson con los santos que iban arribando, a tal punto que llegó el momento en julio de 1833 donde los emplazan y les dicen, ya no pueden estar aquí. Edward Padrich, que fue a la cita, pidió unas semanas para consultar con José, pero le dijeron, sí, tienes un par de horas. Entonces, finalmente fueron obligados, el 23 de julio de 1833, fueron obligados a firmar un convenio de que iban a salir en la primavera del siguiente año, de 1834. Esto no sucedió porque José Smith mandó una carta diciéndoles que se defendieran y que no vendieran sus tierras y buscaron asesoría jurídica, y eso provocó que los santos finalmente fueran expulsados. Y cuando son expulsados les destruyen sus casas, les destruyen sus propiedades, les matan su ganado, se los esparcen y ellos los sacan de sus casas, incluso algunos descalzos, ¿no? Que, bueno, sí me da como tristeza porque digo, qué difícil para ellos llevar a cabo, vivir esto, porque tenías tu casa, tenías tus propiedades, tu ganado, todo por lo que habías trabajado, por lo que creías, y me imagino, yo creo que también se veía el entusiasmo de los santos, ¿no? Al llegar aquí y ellos lo veían y dicen, ¿sabes qué? Pues mejor te expulso antes de que tú te adueñes, ¿no? De todo lo mío. Mira, Luz, ¿sí? ¿Qué te parece si te comento lo que dijo Parley P. Pratt? Sí. Sí, Parley P. Pratt dijo lo siguiente: grupos de rufianes andaban por el condado en todas las direcciones y entraban en las casas sin temor, asustando a las mujeres y los niños y amenazando con matarlos si no huían inmediatamente. Las mujeres y los niños huyeron en todas las direcciones. Un grupo de unos 50 huyó a la pradera, donde anduvo vagando durante varios días, por lo general sin comida, sin otro refugio que el amplio firmamento. Otros grupos huyeron hacia el río Missouri. Durante la dispersión de las mujeres y los niños hubo grupos que cazaban a los hombres, dispersando sobre algunos, amarrando y azotando a otros, y algunos fueron perseguidos a lo largo de varios kilómetros. Una más, Luz. Lyman White escribió: yo vi cómo arrearon a 190 mujeres y niños unos 48 kilómetros a través de la pradera, acompañados solo por 3 hombres ancianos en el mes de noviembre.
en el terreno, con el terreno cubierto por una fina escarcha, y pude seguirlos con facilidad debido al rastro que había dejado la sangre que brotaba de sus lacerados pies en el rastrojo de la pradera incendiada. Ay, no, qué difícil vivir eso. Digo, no estamos viviendo esa situación de adversidades en esta época, pero sí el conocer todo esto, Salvador, me deja esta parte de experiencia de cómo finalmente todas las personas tenemos adversidades de diferente manera. Ellos y todos con la finalidad de tener una mejor vida, de poder seguir al profeta, de tener este evangelio en nuestras vidas y aún ante estos buenos deseos, como quiera, tuvieron adversidades y aflicciones. Y ahorita que leíamos esto y compartías, ¿no? Decir, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? Los niños, porque esto último que mencionas, ¿no? De estar caminando y saber por la sangre donde estuvieron ellos ahí caminando. Qué difícil fue para ellos. Qué difícil. Entonces, hermanos, en los siguientes segmentos vamos a continuar analizando qué es lo que les dice el Señor sobre estas adversidades que estaban viviendo. Entonces, ya que hemos visto este antecedente histórico y lo que sufrieron los santos, ahora sí, Luz, vamos a analizar la revelación. Sí, vayamos a los versículos 1 de Doctrina y Convenios 98 y ahí es muy claro lo que el Señor les dice. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélese vuestros corazones, sí, regocijaos para siempre y en todas las cosas dad gracias. Esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Y os doy un mandamiento que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré. Y el que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez. Sí, vida eterna. Pues bueno, en esta revelación, ¿no? Entonces el Señor sabría que iban a pasar por esas aflicciones o iban a ser afligidos y me gusta esta parte que les dice, pero todas esas aflicciones van a obrar para vuestro bien, pero es difícil, ¿eh? ¿Cómo pueden las aflicciones obrar para nuestro bien? Fíjate que una de las cosas que creo que he aprendido, creo que todos hemos vivido aflicciones, pero me he dado cuenta que cuando he tenido una aflicción, una adversidad, me unen más al Señor, me permiten a mí el poder sentirme más en comunión con Él y de alguna otra manera creo que nos santifican. ¿Y qué se necesita para llegar a ese punto? Pues bueno, creo que el deseo de buscarlo primero, de reconocer que Él es nuestro Dios y que es nuestro Padre y somos sus hijos y de esta manera también al buscarle mediante la oración, mediante este deseo y esta humildad de reconocer que le pertenecemos a Él, creo, por ahí. Sí, me encanta esta parte, ¿no? A los santos les dice, vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor. Entonces, esta parte, ¿no? De acudir con humildad ante el Señor en oración. Uh-huh. Y Él se va a manifestar. Sí, y creo incluso, Salvador, que esto es una de las cosas que aumenta, y yo quiero decirlo que de manera mundial y en todas las personas que creemos en un Dios, ¿no? Y quiero decir en todas las religiones también, buscamos de orar, ¿no? Cuando tenemos una aflicción, una adversidad, de tener esta comunicación con Dios. Creo que es algo que todos hacemos. Muy bien, Luz, fíjate lo que dice el elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12. Muchos de ustedes han tenido que afrontar sentimientos de desilusión, aflicción y desaliento. Por tanto, ¿cómo sanamos, perseveramos y seguimos adelante cuando las cosas están tan mal?
Los momentos de aflicción y desilusión no cambian la mirada atenta del Señor, quien nos contempla favorablemente bendiciéndonos. Bueno, pues al menos sabemos esto, ¿no? Que la mirada atenta del Señor siempre está en nosotros. Me gustó esta pregunta que hizo el elder Stevenson porque deja muy claro, ¿no? Cómo sanamos ante el desaliento, ante la desilusión. Y hace esta pregunta porque creo que no es fácil, que él lo sabe, ¿no? Cómo perseverar hasta el fin, cómo seguir, ¿no? Y a mí me gustaría que fuéramos a primera de Nefi en la escritura, y yo creo que es un buen ejemplo que podemos ver de Nefi, cómo él, ante las aflicciones que él tuvo, qué fue lo que él hizo, cuál fue su comportamiento ante esas situaciones. Dice, yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstantemente altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Creo que deja esta enseñanza, ¿no? A pesar de las aflicciones fui altamente favorecido. Y esa es una de las cosas que yo puedo admirar de Nefi, que él pudo ver todos los días, ¿no? Y ahí menciona él todos mis días. Él se sintió agradecido siempre. Aún ante las aflicciones, creo que es un buen ejercicio que podamos hacer nosotros en familia, de manera individual. Hay una adversidad, de que podemos sentirnos agradecidos aún ante lo que estamos viviendo. Entonces, retomando la pregunta de el elder Stevenson, Uh-huh. ¿cómo sanamos y seguimos adelante cuando las cosas están tan mal? Siendo agradecidos. Siendo agradecidos. Ajá. Y eso nos va a dar fortaleza de decir, bueno, sí estoy viviendo esto, pero mira todo lo que más que tengo. Entonces, soy favorecido todavía del Señor. Ok, Lucy, pero ¿cómo pensar esto cuando dices, ok, nada importa, pero lo que importa es tener salud? Pero Uh-huh. cuando perdemos la salud, Bueno, pero es esta parte, ¿no? Aunque no tengamos salud, empecemos a ver cuáles son las cosas por las cuales tenemos que sentirnos, aún sin salud, agradecidos. Sí, que yo diga, ok, no tengo una salud, pero puedo reconocer a Cristo como mi Salvador. Eso te cambia, ¿eh? Te empieza a dar una perspectiva diferente, aún inclusive de tu situación que estés viviendo de enfermedad. por ejemplo, Luz, va a ser un poquito personal esta pregunta, ¿eh? Ajá. Tú pasaste 3 largas semanas internada por ¿Sí? COVID. Uh-huh. Grave, muy grave. Uh-huh. Pero estabas consciente. Sí. ¿Sí? Todas las 3 semanas estuviste consciente. ¿Cómo sentirte tú agradecida en esos momentos tan difíciles donde incluso llegaste a decir, estoy tan cansada que, Padre? Ay, creo que fue algo para mí, la verdad, más que fortalecedor, creo que me dio como esta parte de enriquecer mi espíritu. ¿Por qué? Porque aún como tú dices que llega a esa situación de estar tan cansada y decir, ya, o sea, ya estoy muy cansada, es difícil la situación, cómo se vive, la enfermedad, eh, sentirme aún agradecida, y creo que fíjate que fue una de las cosas que pude ver por personas que estaban ahí, como doctores, enfermeras, porque podía ver cómo había una armonía en tratar de ayudar a otros, y eso a mí me hacía sentir como agradecida que alguien estaba ahí, la preocupación de mi familia obviamente también, pero sentir el amor del Padre y del Salvador, aún ante esa situación, cuando uno está tan cansado de lo que está viviendo, creo que esa es la parte donde uno puede sentirse agradecido. Para mí en lo personal es lo que a mí me ha fortalecido más, el poder sentir y reconocer al Salvador como mi Salvador, y que me haya dado esta oportunidad de sentir su amor, aun cuando uno ya puede sentirse tan cansado, y sentir también que ellos me protegían, me cuidaban, que estaban ahí y que no estaba sola. Creo que esa es la parte que me pude sentir agradecida, aún sin salud,
pero ellos estaban ahí. Luz, comparto dos cosas y me las comentas. El Señor enseñó lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vayamos a Él. Él entiende todo nuestro dolor, toda nuestra desesperación, incluso nuestra tristeza, nuestra angustia, porque Él ya vivió todo eso. Él ya pasó por ello y creo que es por eso que lo entiende y esta parte de ir a Él creo que es la que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir adelante aún ante la aflicción que estemos viviendo. Brigham Young comentó lo siguiente: cada calamidad que puede padecer todo ser mortal será requerida de unos pocos a fin de prepararlos para que disfruten de la presencia del Señor. Todo problema y experiencia por los cuales ustedes hayan tenido que pasar son necesarios para su salvación. Entonces, hermanos, bajo este principio, las aflicciones, las enfermedades que quizás ahora estés pasando y que quizás has pasado en los meses o en los días recientes por causa de esta pandemia que estamos viviendo o cualquier otra circunstancia de índole económica, de índole familiar o personal, todas estas son necesarias para nuestra salvación si y solo si nos acercamos al Salvador. Ya hemos platicado de cómo es que los santos estaban siendo agredidos en el condado de Jackson. Entonces el Señor les dice en la revelación contenida hoy en día en la sección 98 que deben de perdonar a sus agresores. Se los dice, si se te agreden una vez, los perdonas, igual 2 veces. Y luego en los versículos 40 y 45 les dice 2 consejos que tienen que ver con este segmento intitulado los perdonaréis de todo corazón. En el versículo 40 y les dice: y así hasta la segunda y la tercera vez, y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra vosotros, lo perdonaréis hasta 70 veces 7. Y si hace esto, lo perdonaréis de todo corazón. Entonces, Luz, los santos era muy clara la situación en la que estábamos. Nosotros tenemos asuntos o cuestiones o circunstancias personales en las cuales nos es necesario perdonar. En la familia extendida, en nuestros trabajos y demás. Sí, incluso a veces dentro de la iglesia, ¿eh? Órale, sí, también. Se ha pasado estas situaciones donde se nos hace difícil el perdonar. A mí me llama mucho la atención esto ahorita, todo lo que mencionabas, porque el Señor dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Y uno dice, espérame, ¿por qué tantas? Y luego todavía aclara 70 veces 7 sí. Y uno no puede ni con una, ¿no? Con una que te hagan y sacas la del año pasado también, ¿no? Y la del antepasado, porque es difícil este proceso de aprender a perdonar. Y creo que esta parte incluso que el Señor les dice, con paciencia lo soportarás, ¿no? También les menciona esto. Entonces, el tener paciencia ante la aflicción no es fácil, y más si yo siento que es una agresión hacia mi persona. Como lo veamos o no, yo siento que es una agresión. Entonces, el Señor que me diga, perdónanos de todo corazón, creo que no es fácil. Pero lo importante es llegar a comprender por qué el Señor lo dice que lo hagamos. Dice en Mateo: Ajá. Entonces Pedro, acercándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Más adelante, el Señor les dice: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí está la respuesta a lo que tú preguntabas. Entonces, ¿por qué perdonar hasta 70 veces 7, que es una cantidad equivalente al infinito? Es porque entonces, cuando perdonamos, tenemos acceso a que el Padre nos perdone nuestras ofensas a través de Jesucristo, nuestro mediador.
Sí, creo que esa es la gran enseñanza que podemos tener, ¿no? Si yo quiero que el Padre me perdone, yo también tengo que perdonar. Y el Elder Holland menciona algo de Vamos esto. analizando algo sobre lo que dijo el Elder Holland y lo vamos comentando. Sí. Dice, hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre nosotros. Él advirtió a los nefitas, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. No me gustó esta declaración de Elder Holland. ¿Por qué no te gustó? Primero porque si tengo el espíritu de contención, y a veces a uno le sale durante el día, eso quiere decir que no soy de él, ¿no? Ajá. Okay. Entonces ando yéndome para otro bando. Pero me encantó también, aunque no me guste, pero sí realmente sí me agradó esta parte como él define que de acuerdo a la relación que tengamos con Cristo, es la relación que tendremos con las personas. Y creo que esa es una gran enseñanza para todos nosotros, ¿eh? De qué manera yo estoy relacionándome con Cristo, pues la manera en que me relaciono con los otros. Ya sé por qué no te gustó. Sí, por eso. Sí, entonces la forma en que yo me relaciono contigo o con mis padres es la forma en que me estoy relacionando con Cristo. Sí, es como un reflejo ahí que podemos dar, ¿no? Y entonces la manera en que a veces si uno anda de contencioso, pues ya sabemos que hasta con Cristo andas de contencioso. Sí. Pero sí, bueno, entonces... viviendo los principios, relacionando esto con el perdón, sí. Entonces si yo no perdono, ¿cuál es mi relación con Cristo? ¿O cómo es? Pareciera que estoy más alejada, ¿no? De esta parte del perdón que quisiera tener o buscar con Él en cuanto a con mi vida. Ok, continúo leyendo a Elder Holland. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido el dolor a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Esta parte te voy a decir, sí me gustó, no, porque habla de esto, todos tenemos cicatrices. Yo creo que todos hemos vivido alguna, como dice él, no lo hayan hecho o hayamos hecho a alguien. El ser humano podemos decir que ha tenido cicatrices de dolor o de heridas, ¿no? Pero me gustó mucho cuando Elder Holland dice esto, que podamos sanar esas cicatrices o esas heridas, porque entonces nos vamos a permitir vivir una vida de manera gratificante, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vida vamos a tener a medida que perdonemos a otras personas? Vamos a tener una vida más feliz. Y creo que es algo que podemos aprender de ello. Una vida más gratificante, entonces. Lo siguiente que dice el Elder Holland: perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en tiempos del Nuevo Testamento. Y en nuestros días, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. No obstante, a pesar de las ofensas más terribles que nos puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros. Ven, sígueme. Creo que esa es la parte donde queda muy claro, donde el perdón es para liberarnos y sanarnos. No quiere decir para volver a una situación donde estamos viviendo que se nos está dañando. Por eso incluso él menciona una relación tóxica o a lo mejor está sufriendo maltrato. No, es más liberador, más de perdón, ¿no? Me reconcilio,
sobrellevo la situación, pero sobrellevo en decir, voy hacia el Cristo, voy hacia algo más gratificante para mí, que en lugar de quedarme en una situación que me está causando daño, ¿no? Y creo, bueno, perdonar las cosas también es cuando no perdonamos, incluso cuando ya no estoy con esa persona, por ejemplo, en esa relación, traigo unas piedras cargando, que pareciera que yo soy la que estoy causando todavía más dolor en mi vida o más cansancio por esas piedras que traigo ahí porque no he podido liberarme de ese perdón hacia las personas. Entonces, Luz, perdonar no significa quedarse en el lugar donde hay toxicidad o donde hay violencia. ¿Sí? No. ¿Qué significa? Es liberarte, ¿Sí? pero es liberarte físicamente. Hay ocasiones donde tiene que ser así y otra es liberarme de las emociones, liberarme del dolor, del deseo que tengo en contra de ti o de la mala, ahora sí, mal sentimiento. Y a veces uno dice, ay, bueno, yo te perdono, no olvido, o simplemente a veces es, yo te perdono, nada más que la relación ya no va a ser igual. Entonces no se trata tampoco de eso, sino se trata de una reconciliación donde si no hay algo que te esté dañando y es algo más de en familia, creo que es, yo te perdono, pero trato de ir en bien a ti, porque te sigo bendiciendo tu vida y quiero que el Padre te bendiga, pero yo entiendo hasta dónde puedo llenar un limitante, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante del perdón, por eso es liberador, porque te libera y esto te da oportunidad también de reconciliarte con Dios, con la relación con Cristo, que puedes por eso tratar a la otra persona igual de la misma manera que tu relación con Cristo está bien, con la persona está bien, aun aunque ya no forme parte de tu vida. Aún aunque esa persona no cambie. Ajá, sí, aunque la persona no cambie. Es que, bueno, después tendremos que hacer este programa del perdón, porque en el perdón fíjate, es algo que, resumido, lleva misericordia, aceptación y sabiduría. Y a veces no lo vemos ahí de esta manera. Es la sabiduría de aceptar que yo ya sé como tú eres y tengo la sabiduría de saber que tú, esa es la limitante que tienes o que hasta ahí vas a poder seguir o dar. No estoy juzgando, solo soy sabio. Acepto como eres, ¿sí? Y tengo la misericordia todavía de seguir teniendo y sintiendo amor por ti. No quiere decir que lo quiero cambiar, no quiere decir que está mal, no, simplemente perdono. Y esa es parte de lo que yo perdono. Los esperamos, amigos, el próximo miércoles vamos a estar hablando sobre este tema donde Luz, psicóloga profesional, nos va a poder ampliar. Es un en vivo que hacemos los miércoles a las 9 de la noche y cualquier comentario o pregunta adicional que pueda surgir, entonces podemos platicarlo juntos. El elder James C. Faust, en relación con esto que estamos diciendo, dijo, algunas investigaciones recientes muestran que la gente a la que se le ha enseñado a perdonar no se enoja tan fácilmente, tiene mayor esperanza, sufre menos depresión, se preocupa menos y tiene menos estrés, lo cual conduce a un mayor bienestar físico. Otra de estas investigaciones concluye que el perdón es un don liberador que la gente se puede dar a sí misma. Pues veamos el programa para ver esto que dice el presidente Faust también. Ojalá y puedan acompañarnos y ver cómo cuando perdonamos nos permitimos ser unas personas más libres, más felices, sin tanta depresión y tanta ansiedad y sin tantos enojos. Y deseamos realmente que podamos ir hacia el perdón de otras personas, pero también perdonarnos a nosotros mismos, recordando que es el Salvador quien nos ha dado este perdón ya. Un pensamiento que puede sobrevenir a los santos que prestamos servicio dentro de la iglesia es, bueno, ¿y mi familia? A veces hay llamamientos de una alta responsabilidad donde se requiere horas de inversión importantes en el transcurso de una semana. Un obispo que a veces tiene que tomar horas entre semana o los domingos para hablar con algunos hermanos. Entre una cosa y otra, a veces uno puede dedicarle demasiado tiempo al servicio en la iglesia que en ocasiones podemos llegar a sentir, ¿y mi familia? Sí podemos llegar a preguntar, o también la familia puede llegar a resentir ese tiempo. Sí. Entonces, Luz, ¿cómo hacemos para equilibrar? Veamos, ¿sí vas a comentar? Sí, que esa es la parte donde también creo que se busca, ¿no? Esto de decir, el Señor sabe la preocupación que tenemos ante nuestra familia
y sabe que la familia tiene el deseo también de querer estar con la persona, pero también cuando estamos al servicio del Señor, pues queremos nosotros tratar de compensar este servicio y a la vez el bienestar de la familia y te preguntas por eso, ¿y mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Cómo están? Pero eso es lo mismo que sucedió en esta revelación, ¿no? Que se da a José Smith y a Sidney. Ajá. Vamos a hablar de la sección 99 y la sección 100. John Murdoch, José y Señor Reardon. John Murdoch era un converso en Kirtland, un hombre que estaba casado y tenía hijos. Su esposa iba a dar a luz a 2 gemelos. En el alumbramiento, en el parto, ella muere, pero sus hijos viven, los gemelos. Entonces imagínate, ya tenía, creo, 3 hijos. Él, un hombre ya solo. Entonces, el mismo día, Emma y José, o Emma estaba dando a luz de 2 gemelos y los gemelos de Emma mueren, ¿sí? Entonces, cuando mueren, surge la iniciativa de los Smith de decirle al hermano Murdoch, danos en adopción a los niños. Y el hermano Murdoch le da a los gemelos Murdoch a los Smith, a José y a Emma. Pero John Murdoch se queda con hijos adicionales y el Señor entonces les da consejos sobre cómo actuar con estos niños porque John Murdoch había sido llamado a predicar el Evangelio. Ya no tenía a la mamá. Entonces, ¿qué iba a suceder con esos niños si el Señor le estaba pidiendo a John Murdoch que predicara el Evangelio? Además, en secciones pasadas vimos que el Señor le llamó la atención a José y a Sidney, entre otros, porque no estaban siendo lo suficientemente atentos en el hogar. Y en esta revelación el Señor les dice, están en el servicio de Dios, ok, les voy a dar algunos consejos en cuanto a su familia para que estén tranquilos. Veamos lo que le dice a John Murdoch en el versículo 1. He aquí, así dice el Señor a mi siervo John Murdoch. Eres llamado para ir a las regiones del este de casa en casa, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, a proclamar mi evangelio sempiterno a sus habitantes, en medio de la persecución e iniquidad. Ok, entonces ve cómo le da este mandamiento, ¿no? A pesar de que ya era un hombre viudo. Sí, sí. Nos brincamos a la sección 100 y dice, de cierto, así os dice el Señor a vosotros, mis amigos, Sidney y José, vuestras familias están bien, están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por consiguiente, yo al Señor os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de almas. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. Porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Ok, hasta aquí, Luz. ¿Qué les dice el Señor a José y a Sidney? Vuestras familias están bien. Ellos están en mis manos. Con esa declaración, pues si te ibas, ¿no? Sí, claro, sí. Que el Señor te diga, están en mis manos, no, Señor, pues ahí te las dejo. Déjame, sigo sirviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice al Señor cuando nosotros tenemos que dedicar algún tiempo para el servicio en la causa de Sion? Que nuestras familias están en sus manos. Así es. Y fíjate que eso también puede pasar, y yo he sabido, y yo creo que algunos de ustedes conocen experiencias de misioneros que van a la misión y dicen, ¿qué va a pasar con mi mamá? Porque yo era el que dependía económicamente de mí. ¿Qué va a pasar con mi papá? Porque se enfermó y entonces yo iba a ayudar a mi familia. ¿Qué va a pasar con mi familia cuando yo me vaya? Tienen que hacer el pago de la misión. Muchas cosas empezamos a pensar en cuanto a ello, ¿no? Hasta los jóvenes también. Entonces, cuando incluso servimos al Señor en los llamamientos, ya sea como obispo, presidente de sociedad de socorro, también que las hermanas a veces sí nos ausentamos por algunas horas, es esta parte que tenemos que ir a esta revelación, creo, y leerla y ver cuando el Señor dice, están en mis manos, ¿sí? Y haré con ellas como me parezca bien. Entonces, hermanos, nosotros prestamos servicios en distintos llamamientos en la causa de Sion. Y si alguna vez viene este pensamiento de, ¿y mis hijos? ¿Y mi esposo? ¿Y mis padres? Pensad en esto, que el Señor nos dice, vuestras familias están bien, están en mis manos.
segmento lo hemos titulado Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Y es de la misma manera en como se titula Ven, sígueme, esta sección, de que podamos sentirnos tranquilos sabiendo que Dios es Él. Y esta revelación que Él da en esta sección de 101, me gustaría que fuéramos leyendo qué fue lo que Él les dice cuando son expulsados los santos y mediante todo esto que ellos han vivido. Ya en el segmento inicial de este capítulo platicamos cómo es que literalmente fueron barridos de sus casas destruidas, se subieron a los techos, las destruyeron, la imprenta la hicieron pedazos, tiraron los tipos, esparcieron las revelaciones que ya estaban impresas. Sí. Entonces, con todo y esto, el Señor les dice, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. Sí, vayamos al versículo 1, ¿Sí? Salvador. De cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para entregar mis joyas. Por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Luz, los santos, cuando fueron a Jackson, estaban edificando Sion. Literalmente para ellos, Sion era la ciudad, ¿sí? Una ciudad que era preparatoria para la segunda venida del Salvador. Entonces, imagínate hoy en día que te dijeran, ¿sabes qué? Ya se va a construir la ciudad milenaria, ¿te gustaría ir a vivir allí? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando son expulsados es como que, pero era Sion, ¿qué está pasando? ¿Sí? El Señor no lo había dado, era la tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Por qué no sucede esto? ¿No Dios iba a pelear nuestras batallas? Sí, pueden haber llegado a sentir esto. Sí. Entonces, el Señor les dice, es necesario que sean probados y que sean disciplinados como lo fue Abraham. Bueno, y eso no nos gusta mucho a las personas. No, lo que pasa es que es esta parte que a veces la parte mortal del ser humano no entendemos, que ser probados los iba a fortalecer, ¿no? Y creo que es esta parte también de como dice, incluso ser disciplinados, y que ya hemos hablado en otros elementos, aparte de que es la disciplina, ¿no? El ser enseñados. La semana pasada hablamos de eso, que disciplina viene de discípulo, que es alumno, que es instruir, que es enseñar, ¿sí? Entonces, cuando somos disciplinados, estamos siendo enseñables y estamos aprendiendo, siendo instruidos por el Señor. Sí, y eso es parte de lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos los siguientes versículos? Sí, Luz, entonces lo que viene es, el Señor les da una explicación de por qué les sucedió lo que les sucedió y por qué de hecho los santos no pudieron edificar Sion en ese momento. En el versículo 6, ayúdame a leerlo. He aquí te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de estas cosas profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades, por necesidad, se allegan a mí. Ay, qué complicado es hablar de este tema, ¿no? Porque para establecer Sion se requería pureza. Rectitud, se requería unidad, unidos en todas las cosas, y se requería eliminar la pobreza. Entonces, Luz, los santos aparentemente no lo habían alcanzado, pero el Señor les dice, por esta razón no lo consiguieron, porque ¿qué había? Había riñas, contiendas, envidias. Pues no había buenos sentimientos. Incluso les dice deseos sensuales. ¿Sí? Y luego les dice, fueron lentos en acordarse de escuchar la voz del Señor. Y luego les dice que después se acuerdan cuando hubo una necesidad. Entonces los santos que estaban en Missouri en ese momento no logran edificar Sion por estos motivos que da el Señor. Y antes de apresurarnos a juzgar muy duramente a estos santos,
pues tenemos que evaluar si nosotros sí tenemos los atributos de Sión, ¿sí? Pero también me hiciste pensar, por ahorita lo que decías de edificar Sión, ¿de qué manera estoy edificando Sión en mi hogar? Si a lo mejor hay riñas, hay envidias, hay disputas, porque puede suceder, ¿no? En los hogares. Entonces creo que es un buen ejemplo esto, que el Señor les da a ellos esta revelación para voltear a ver si estos sentimientos existen en mi casa. Entonces hay que tratar de eliminarlos para poder edificar Sión en mi hogar. Me encanta eso que has dicho. Ahora, Luz, ok, se equivocaron en esto, dice el Señor, pero ahí van otra vez mis promesas, vamos a leerlas. Sí. De cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no lo desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Consuélese pues vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Fíjate qué promesa tan maravillosa, porque se habían equivocado, había sucedido esa serie de pecados de los que ya dimos cuenta, pero luego dice el Señor, no obstante esos pecados, dice, mis entrañas están llenas de misericordia por ellos. Y luego les dice, consuélense. Consuélense vuestros corazones concerniente a Sión. Fueron desalojados de Sión, pero consuélense, porque toda carne está en mis manos. Y sepan que yo soy Dios. Queridos hermanos, estamos tan complacidos de haber podido compartir contigo, con ustedes, esta maravillosa conversación. Luz, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad es que es algo que me puso a reflexionar y a la vez al preguntarme cosas muy personales me das la oportunidad también de voltearme a ver un poco más en mí y recordar esas experiencias que uno puede vivir con el Cristo, y eso a mí me ha fortalecido hoy. Y de esto finalmente se trata, ¿no? Que seamos lo suficientemente introspectivos para evaluarnos y poder cambiar a través y mediante el poder fortalecedor y habilitador de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, habíamos hablado de que hoy domingo 5 de septiembre íbamos a tener un programa con los actores que participaron en la 4ª temporada de los videos del Libro de Mormón. Hemos aplazado para finales de septiembre o principios de octubre este programa, así que estén atentos para cuando vengan estos actores y nos platiquen sus experiencias en el set de grabación. Mientras tanto, como quiera, vamos a tener nuestro programa dominical. Sí, así es. Esas conversaciones que disfrutamos mucho, y también los esperamos para que puedan retroalimentarnos y podamos aprender mediante los consejos que ustedes puedan dar o las dudas que puedan surgir. Entonces, en La Buena Palabra, domingo 5 de la tarde. Hasta luego, hermanos, gusto en saludarlos.